Hola, hola chicos, Dios les bendiga, bienvenidos a un nuevo episodio de este programa Volviendo a Casa. Y pues estoy muy contento de presentar este nuevo tema aquí con mis amigos, Alfred. Hola, y hola, Yanasti. Dios les bendiga, a todos, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Muy contentos también, gracias Isaac por nuevamente acompañarnos y Alfred, gracias también. Sí, todos aquí, gracias al Señor primeramente que nos da la oportunidad de estar otra vez juntos y aquí, ¿no? Sí, muchísimas gracias que nos están acompañando otra vez y que nos siguen. Y por sus oraciones que hacen por nosotros, muchas gracias. Amén. Por los likes que dejan, por las veces que comparten, muchísimas gracias. Y pues esperemos que hoy tenemos un temita muy bueno que vamos a hablar, muchachos. Sí, muy bueno porque recomendamos toca fibras muy especiales. Sí, no se paren ni se distraigan, que en verdad va a ser de mucha bendición. Y muy edificante. Claro. Amén. Isaac, empieza a ver. Claro, pues... no sin antes con nuestra sección de los datos. Sí, es cierto, los datos se nos van a pasar. Isaac, sí. Pues lo importante de tener un maestro en el estudio es que Isaac nos recuerda todo, miren. Gracias, Isaac, gracias. ¿Quién quiere empezar, chicos? A ver. Bueno, si quieren, yo comienzo. Va. Hay un dato que refiere más a esto de las enfermedades mentales, algo así como del diario de demencias. DSM, me parece que se llama. ¿Me lo puedes confirmar, Yara? Sí, DSM-5. Bueno, dice: ¿saben cómo se denomina al miedo irracional, angustia o ansiedad ante la lectura o pronunciación de palabras muy largas o complejas? En forma corta, ¿cómo se llama el temor o miedo a las palabras largas? ¿Ustedes habían escuchado? No. Por ejemplo, está que esto de claustrofobia y que termina todo en fobia. Sí, claro. Bueno, pues esa palabra es hipopotomonstrosesquipedaliofobia. Es una palabra de 33 letras. Que irónicamente, pues, imaginen, está una persona, que le teme a eso y que le diga, pues tú tienes hipopotomonstrosesquipedaliofobia, ¿no? Que hasta ahorita me estaba enredando. Que, pues, yo no podría decir eso en mi vida, la verdad, creo que me costaría mucho. Tuve que estudiarlo toda la noche. Sí, no. ¿Cuánto tiempo tardaste repasando esa palabra, Isaac, para poder decirla frente aquí a todos nosotros? 2 horas, creo. Dios mío, ¿no? Es complicado. 10. 10 de 10, la verdad. 10 de 10, queda altísimo. Okay. ¿Otro? ¿O sigo yo? Si no, sigan y ok, va. Bueno, ¿sabían que existe la miel? Bueno, que la miel es eterna. Ajá. Pues el de la palabra solamente. No, la palabra de Dios. Sí, pero justamente yo creo que por eso mismo la palabra de Dios como que la comparan con la miel, porque la miel es eterna. Según dicen que la miel nunca se echa a perder. Se han encontrado vasijas en tumbas egipcias de 3000 años de antigüedad que aún son comestibles de miel. Yo creo que por eso es que la palabra de Dios se compara con la miel. Porque, como dice, su palabra permanece para siempre. Sí, ya veo por qué lo comparan. Ese sí no me la sabía. Yo tampoco, está súper padre, ¿no? Y yo pensé que se echaba a perder. Yo también, y no. O sea, yo creo que tiene conservadores naturales. La maravilla que hace Dios. Sí, porque las mías que las dejo ahí por 2 meses. ¿Quién podría darle conservadores a la miel? Ándale. Más que solamente nuestro Señor. Y qué bueno que me dices, porque yo las mías que las dejaba como 2 meses ahí, pues yo decía, ya no sirven. Ay, no. Las tiraste de seguro. Pues sí. Uy, mal. Bueno, ya para sé. Otra ya sabes. Anotado. Te toca. Ok. Bueno, ¿ustedes sabían que el latido del corazón de una ballena azul se escucha a más de 3000 kilómetros de distancia? ¿Qué tal? El latido nada más. Wow. O sea, yo para escuchar el latido de una persona me tengo que pegar, no, pero pues sí, tienes que abrazarme. Bueno, chicos. Tranquilos. Bueno. Ajá. No, pero sí es, órale, qué padre, ¿no? Sí, imagínate, o sea, qué bonito. Mira, por las ondas de quién sabe de qué, de abajo, quién sabe cómo se mueve el asunto, pero ese dato les traigo. Tan interesante que es el mar. Sí, y lo que hay dentro de él. Criaturas. Bueno, pues el dato que les tengo es sobre las nubes. Ustedes y cualquier persona, yo hemos visto que las nubes parecen pues pedacitos de algodón ahí flotando pues en el cielo. Sí. Pero dice que resulta que aunque parecen de algodón, una nube promedio pesa lo mismo que 100 elefantes. Esto porque una nube blanca de 1 kilómetro carga unas 500 toneladas de agua. Es como ver 200 camiones de carga flotando sobre pues nuestra cabeza prácticamente. Sí,
Oye, imagínate eso, Dios mío. Con razón. Tremendas nubesotas. Con razón cuando vas en el avión y como que atraviesas nubes, se siente bien feo porque están tan pesadas. Sí. Imagínate, como 100, ¿como cuántos dices elefantes juntos? Son 100 elefantes, más o menos. Más o menos pesa una nubecita por ahí del cielo. Sí, promedio. La más ligera. Estamos hablando que de todas. Una chiquita o Ok, demasiado claro. grande, digamos, término medio. Término, Que en no general. en general, más que nada. Y bueno, esto se debe porque dice que el aire caliente que sube desde el suelo actúa como un escudo invisible que mantiene esas gotitas diminutas suspendidas en el cielo. Por eso es que no, todo ese peso no se viene abajo. Porque hagan de cuenta que funciona como un tipo amortiguador o algo que sostiene las gotitas que se dispersan en toda la nube. Mira. Wow, órale, eso sí que no Las lo maravillas sabía. del Señor. Sí, Sí, ay, no, qué definitivamente. padre. Una configuración hermosa. Sí, exacto. Sí, A qué ver, bonito, qué ¿Yara? bonito. Ok, ahora voy yo. Pasa que nuestros ojos son constantes. Quiere decir que nuestros ojos siempre tienen el mismo tamaño desde que nacemos hasta que morimos. Lo único que va creciendo son la nariz y nuestras orejas. ¿Pueden creer eso? Con razón yo veo fotos, por ejemplo, de personas cuando eran pequeñas o incluso mías y yo veo, ay, qué ojotes tenía. Pero ahorita veo y digo, ¿pero por qué mis ojos están tan chiquitos? No bueno, aparte crecieron. de que uso lentes, pero bueno, aparte de eso es por eso mismo, porque nuestros ojos nunca cambian de tamaño. Así como nacemos y tenemos el tamaño de nuestros ojos, así vamos creciendo y sigue igual. Lo único que crece es nuestra nariz y nuestras orejas. Ok. ¿Pueden creer eso? Con razón. Mira, nada Bueno, más. yo he visto más que los bebés, digo, se ven muy ojones. ¿Verdad así, que pero, sí? Hay unos bebés con unos ojotes, Dios pero pues mío. ya cuando crecen, pues ya se ven normal, ¿no? Ok. Ya no es tan Justamente. desproporcionado. Exactamente. Perfecto. Alfred, Yo les tengo otro. a ver. ¿Sabían que las ardillas plantan miles de árboles al año sin querer al enterrar nueces que después se olvidan de desenterrar? Ay, O sea que las ardillas, plantan a lo loco. Pobrecitas, no, a mí me da tristeza por ellas, que se les olvida que ahí dejaron su nuececita. Pues sí, pero nos echan la mano. No. Pues Bueno, sí. sí, la verdad. Nos echan sí. la mano que Sí. pues, siembran más árboles. Qué bueno más que les da oxígeno. demencia. Y bueno, nada más Sí. para conectar, justamente hablando de los árboles, se dice que hay más árboles en la Tierra que estrellas en nuestra galaxia. ¿Sabían eso? ¿Será? ¿O será por dos? Pues por el trabajo de las ardillas, yo digo, ¿no? Porque- Oye, sí es cierto, sí es cierto. Sí, porque miren, mientras en la Vía Láctea se estima entre 100.000 y 400.000 millones de estrellas, un estudio científico reveló que viven en nuestro planeta 3 billones de árboles. Wow. Es decir, que por cada estrella en el cielo hay más de 7 árboles en nuestro planeta. Oh. Oye, y tiene sentido por el año en el que duran cada uno de los dos. Por ejemplo, las estrellas tienden a tener una cierta duración en cuanto a años luz, ¿no? De vida. Y los árboles sí han llegado a durar un buen de años. Sí. Digo, o sea, Ahí está Sí, el tule. también. sí, el tule, por ejemplo. Ajá. Por cierto, si no lo conocen, los invitamos a que conozcan para darle patrocinio a nuestro estado, el Tule, en Oaxaca. En Oaxaca. Pero bueno, sí, eso, wow, qué padre. Sí, Más ese sí no árboles me que lo sabía. estrellas, yo tampoco. Ay, Te no, digo, hombre. por algo trajimos al maestro. Exactamente, ay, no, hombre. Ahora, ¿voy yo otra vez? Sí, Ajá. ¿verdad? Bueno, ay, Dios mío, dicen que el vuelo alto se llama, ¿no? Esta curiosidad. Y es que las abejas pueden volar más alto que el Monte Everest, o sea, más o menos más de 8,848 metros. ¿Pueden creer eso? Esas pequeñas diminutas abejitas, insectitos, Sí. pueden volar más alto que el Monte Everest. Uy. Imagínense No, padre. eso. ¿Cómo no se los lleva el viento? Es justo, o sea, y otra curiosidad que Sí. va acompañada de esta es que los insectos, o la mayoría de los insectos, cuando vuela, en realidad ellos sienten que están nadando. En realidad para nosotros es como que están volando y sienten como mucha libertad al volar, pero no, en realidad ellos sienten el aire lo sienten denso, como si fuera agua o como si estuvieran como en como gelatina. Y para lo que para nosotros parece que van volando muy libremente y ligeramente, en realidad para ellos les está costando demasiado. Tiene sentido por el tamaño. Por el tamaño. Y ahora imagínense las abejas hasta qué tan alto pueden volar. No, hombre. Mira, ese dato sí está A ver, bastante bueno. ¿Tienes Yo les voy a dar otro otro o dato. continúo? A ver, No, vas, yo les voy a dar vas, otro vas. dato. El otro dato es de que ya vamos a empezar con el tema. Ah, Sí, no les podemos dar más porque sí, sí, mejor, ¿no? mejor, porque si no se emocionan. Sí, claro. Y es al rato cierto. no vamos a tener. Exacto. Justo. Y pues lo que hablábamos hace un par de días nosotros, ¿no? De que
anteriormente, que ustedes nos acompañaban en los episodios anteriores, hablábamos acerca de que siempre buscar al Señor va a haber oposición. Y esa oposición, pues, se requiere más que nada estar bien con el Señor para tomarlo de la forma más, más, ¿cómo se puede decir, muchachos? Más firme, exactamente. Más firme, sí. Para que no caigamos en el lazo del diablo. Cierto. Y hablábamos a veces de que nosotros como jóvenes, o al menos a nosotros expresar nuestra fe, había momentos donde llegaba el punto de que el Satanás nos sembraba como vergüenza. Sí, una vergüenza. Amén. Y ahorita que mencionas eso, me recordaste al buen apóstol Pedro, que tuvo precisamente esa dificultad, ¿no? En un principio. Porque pues en el momento que decía, pues nos pasa, ¿no? Que al principio estamos muy gozosos estando quizá en la iglesia, con personas de confianza que son nuestros amigos, hermanos cristianos, y pues tenemos como esa euforia, ¿no? En nuestro ambiente, sí, ¿no? En nuestro ambiente. Ajá, sí. Como Pedro, ¿no? Que Claro. estaba ahí con el Señor Jesús y dijo, yo estoy dispuesto hasta dar mi vida. Y con los 12. Sí, exactamente. Estaba pues en un momento de confianza en donde no se presentaba realmente el problema en el momento. Y Pedro hasta dijo, yo daría mi vida por ti, Señor. Sí. Pero sí, y es que hasta nosotros, ¿no? Sí. O sea, cuando estábamos en la iglesia, cuando estábamos aquí entre nosotros que ya creemos, que ya con nos nuestros conocemos, amigos todo de la eso, iglesia. ¿qué problema puede haber? Claro, siempre hasta te da gusto convivir y conversar sobre la palabra de Dios, sobre decir tus experiencias en Cristo, ¿no? Y toda esta parte. Pero exactamente. sí es cierto, ese valor está mientras estamos en grupo, en compañía, con aquellos que comparten nuestra fe y que piensan igual o parecido a nosotros. Exacto. Sí. Pero, ¿qué más querías decir? Sí, y precisamente que cuando nos enfrentamos a una situación en la que ya no está ninguna de esas personas y tenemos que hablar con otras personas o de demostrar, ¿no? Salir de ese espacio, de ese momento, pues nos puede pasar como a Pedro, ¿no? Que en ese momento, cuando el Señor, pues sabemos, fue entregado a los fariseos y Pedro trató de seguir al Señor, estando fuera, como dice que una criada de los fariseos, pues estaba preguntando, ¿tú eres el que estaba con él? Y que dijo, no, te equivocas, no lo conozco, ¿no? Exacto. Y pues a lo mejor no nos van a preguntar así, ¿no? Porque hoy en día pues ya sabemos que al menos aquí en América Latina pues está normalizado el que muchos crean en el Señor Jesucristo. Claro. Pero en el momento en que se presente para mostrar nuestras actitudes, nuestras costumbres, nuestras formas de pensar, de actuar frente a los demás, sí, es ahí donde viene ese momento como de prueba, ¿no? Exacto. Que no nos están preguntando directamente, ¿eres seguidor de Jesús? ¿Eres tú un discípulo del Señor Jesucristo? Es cierto. No, sino que con nuestros actos, ¿no? Como en ese momento cómo vamos a actuar. Exacto. Sí. Y a veces uno, cuando pues uno tiene al Señor o siempre está pensando en Él, es difícil que tú expreses otra cosa que no tenga que ver con el Señor. Sí, desde la música que escuchas, desde cómo vistes, desde todo eso, y la gente como que sí o sí se da nota. cuenta. Sí, claro, luego lo notan y luego como que eso hace, bueno, no sé si a ustedes les ha pasado también que de pronto como que esa mirada en ti cuando ya se dan cuenta de eso, como que tú actúas diferente, hablaste diferente o dijiste algo que como que no todo el mundo diría, como que no notan esa mirada de como espera, dijo esto y como que se siente luego ya la mirada sobre nosotros de decir, chango, ya se dieron cuenta que no soy igual que todos, ya cacharon que yo soy diferente tal vez o que soy cristiano, ¿no? Y como que ahí empieza a entrar como que tal vez probablemente lo que sintió Pedro, como que esta sensación de negación, como decir, ¿y ahora qué hago? No, es que, ¿y si mejor digo que ya no? O si me preguntan y digo que no, y si me cuestionan por mis acciones tal vez en el pasado, o incluso después de hoy, no sé qué vaya a hacer en un futuro, y qué tal y hago algo mal y ya ando diciendo que soy cristiano, ¿no? Y como que esto empieza a confrontar, bueno, no sé, ¿ustedes qué opinan? Sí, precisamente cuando llegan esos momentos en los que se dan cuenta que uno es cristiano, viene como en el momento de prueba de decir, a ver, yo cómo voy a actuar, cómo voy a pensar, pero aquí es donde vienen las preguntas, ¿no? ¿Por qué viene eso? Ese temor
o esa vergüenza de decir, pues, soy cristiano, o no, como tal, no decirlo, ¿no? Sino demostrarlo. ¿Por qué creen, no? ¿Por qué creen que será eso de que viene esa como vergüenza que no debería ser? Sí, de claro. hecho? Sí. Es que a veces es por tal vez por miedo. Ajá. Por miedo, sí es cierto, sí, miedo. Y también como que esta sensación de sentirte rechazado. Como no nos gusta, ¿no? Que nos rechacen, entonces mejor optamos por o no decir nada o actuar como los demás, normal a los demás, como actúan los demás para que no vean, justo como les decía, no pongan en ti esa mirada de... Exacto. Este no es igual, ¿no? Y entonces como que dices, mejor actúo normal porque si no, ¿qué tal y se burlan de mí? O ¿qué tal y me rechazan, ¿no? Sí, y es que el miedo yo creo que es una de las cosas que afecta en varias áreas de nuestra vida, por así decirlo. Porque, por ejemplo, ¿no? Yo en mi caso, en mi trabajo, llegó el punto donde estaba trabajando con un jefe que... Era ateo, era casi ateo. Sí. Dios mío. Sí, entonces yo empecé pues me daban la oportunidad, ¿no? De pon tu música. Yo la que empecé a poner primero fueron las de Paola Marino, las de Marino. Desde la primera me las apagaron. Changos, Bueno, ya, yo dije, no, bueno, entiendo porque pues no estoy no es mi negocio, estoy trabajando a alguien, Por respeto, ¿no? Dijiste mejor. Yo dije, voy a poner unas alabanzas que estén más suaves, algo que tal vez no esté muy espiritual, pero que sea espiritual. Y aún con todo y eso, no paraban. Había que yo sí entiendo que gracias a Dios por eso, mucha gente que llegaba me decía, oye, pero tú estás medio raro, o eres cristiano o algo de por ahí. Sí, claro. Y le digo, sí, por la gracia de Dios. Y gracias a Dios también, por ende, me ponía yo a hablarles del Señor, les contaba mi testimonio, cómo Dios me sacó de la droga, todo eso. Sí, claro. Y en fin, pero llegó el punto de que Satanás, me empezó a meter una presión, pero tremenda. Tremenda. Tanto así de que, como yo ya había platicado anteriormente con mi patrón, y él me decía que no creía en Dios, que por esto, que por el otro, y bueno, me ponía a debatir horas con él cuando no teníamos trabajo. Entonces entiendo. Yo ya sabía cómo él se incomodaba que yo pusiera la música. Pero gracias a Dios que el Señor pues a mí me dio gracia para hacer bien mi trabajo. Y yo creo que en ese entonces pues de los que estábamos yo era el que le producía más dinero. Entonces ni cómo te corriera. Sí, exacto. Y llegó el momento donde me puso entre la espada y la pared. Yo en ese trabajo yo sabía que ganaba muy bien, que me estaba yendo bien, esto, el otro, o sea, en lo económico súper bien. Sí. Y sobre todo que yo me estaba dando a conocer y todo. Pero llegó el momento en donde me puso en la espada en la pared y se me jaló y enojado y me dijo, ¿sabes qué? Hay un par de clientes que me dicen que les incomoda de que tú pongas música así, que hablen de Dios o que les hables de Dios. Y bueno, me puso una situación fea. Sí. El asunto es de que me dijo, ¿sabes qué? Tienes de dos. O quitas tu música y dejas de hablar de Dios y te pones a trabajar, o ¿sabes qué? Vas para afuera. O sea, es el trabajo. Exacto, me la dijo, o sea, si aquí vienes a trabajar, si no, olvídate Señor. De eso. No, hombre. Y fíjate que yo le doy muchas gracias al Señor porque me dio la valentía para que ahí mismo, o sea, no lo pensé dos veces, le dije, mira, ¿sabes qué? Yo soy así, es mi personalidad, yo te conté lo que Dios hizo en mí y muchas de las personas que vienen aquí a cortarse el cabello conmigo son personas que están pasando por situaciones feas, que andan en la drogadicción, que andan en esto, andan en el otro. Cualquier cosa que Dios pone en mi corazón a hablarles, yo les hablo y mira, se van contentos. A mí ninguna persona me ha hecho el feo, incluso si yo veo que la persona no se presta, sin problemas, yo lo poquito que puedo lo hago y si no, no. Sí. Entonces, ¿sabes qué? Mira, yo eso no lo voy a cambiar. Así es que mira, mejor piénsalo tú. Piénsalo tú, si a ti te conviene, adelante, y si no, yo me muevo sin problemas. Oye, ese estuvo bien, ¿eh? Yo creo que el Señor te dio gracia para decir esto, porque el Señor, es real. Porque sinceramente, o sea, pues es de mi fuente de ingreso, donde ahí voy despegando y todo. Claro, yo creo que es precisamente eso, ¿no? De que el Señor nos da la gracia y también, como dices, fuiste el que estaba sacando más dinero en el momento. Sí. Entonces, se va enojado.
Se va con su cara bien enojado de que pues me le puse yo en ese plan. En vez de que él se pusiera así conmigo, yo se la volteé. Y ¿sabes qué tardó? Y ya cuando regresó que me llama afuera. Oye, ven acá. Y ya que voy, yo dije, no, pues lo que venga, señor. Pues tú dirás, tú me diste el trabajo, híjole, pues Dios tú me lo puedes quitar, adelante. ¿Y qué te crees que me sacó de mi, no sé cómo, de que llegó conmigo y me dijo, ¿sabes qué? No, mira, tú si quieres seguir poniendo tu música, ponla. Es más, si quieres seguirles hablando de Dios, no, tú háblales, no, tú esto, tú el otro. Al contrario, o sea, todo lo que me había dicho anteriormente lo cambió. Exactamente. Wow. Ahí yo Gloria a Dios. Ahí yo entendí que el Señor lo que quería ver era de que no, que eso que el miedo no me intimidara. Como que te quiso intimidar justo. Exactamente. Te quiso intimidar. Y muchas veces yo creo que eso pasa, perdón, nada más rapidito para que sigan ustedes. Eso pasa como que también el miedo se produce por la intimidación de alguien o de algo. Claro. Cuando nos vemos como que se va a mover algo. En este caso, tu estabilidad tal vez económica. Bueno, tal vez no tan estabilidad, pero sí como que esta fuente de ingresos, como tú lo mencionabas. Entonces, sentiste que se iba a mover eso y muy probablemente tú podrías bien haber tomado la decisión de decir, híjole, mejor le paro y lo dejo hasta aquí y así, ¿no? Y entonces probablemente te iba a venir algo peor. Ándale, ¿no? Sí. En cambio, por haber honrado al Señor Jesús y haber dicho, no, ni modo, si quieres me voy. ¿Sabes cómo me sentí? Como en la película de Dios no está muerto uno. Sí. No, y ¿sabes qué me recordaste también? ¿Ustedes han visto la historia de Pablo Olivares? Pablo, no, de seguro no, porque no me conoce, es que es argentino él. Bueno. Y él es un muchacho que él se vuelve como rockero y así todo, ¿no? Bien, bien feo. Y se va, o sea, empieza a cantar en un grupo de como metal, pero así ya bien satánico. Y entonces lo secuestran, cuando el Señor lo trata con él, lo secuestran y se lo llevan porque era famoso, ya estaba en un grupo muy famoso, lo secuestran, se lo llevan y cuando están en el lugar donde los van a como a matar o están pidiendo, los tienen ahí resguardados pues para pedir el dinero, llega el secuestrador a punto de matarlo, le pone la pistola y le dice, ¿eres cristiano o crees en Dios? Algo así le dice, ¿no? Sobre la fe. Y entonces él se queda como que en ese momento como callado, pensando, y entonces él dice, bueno, desde mi perspectiva yo digo, si él decía que sí, lo iban a matar porque pues era cristiano, no sé, algo así pensé. Y en eso él agarra y al revés, o sea, y él dice sí, o sea, a pesar de que él tenía tal vez el temor de que lo podrían matar, él dijo sí creo en Jesús y sí soy cristiano, ¿no? Y lo acepta en ese momento al Señor Jesús como su salvador ahí en ese momento de tensión. Y entonces como que el secuestrador le dice, qué bueno, porque si me decías que no, te mataba. Y le quita la pistola y yo me quedé como... es una historia real, tiene su testimonio ahí en YouTube, me parece. Entonces es una historia real, ¿no? Exacto. Ahora sí, perdón, Isaac. Yo creo que ahí es donde se pone a prueba nuestra valentía y el hecho de que nosotros al no temer, el Señor nos recompensa. Sí, amén. De muchas maneras, quizás pues no es como una regla general, ¿no? Pero en mi caso, yo cuando estaba diciendo el inicio de mi carrera en la docencia, pues tuve esta oposición a pues, las festividades y principalmente pues la del Día de Muertos. Ya saben que, bueno, como maestro de primaria, que se tiene que meter en todo ese... Todas esas actividades en donde pues que ya organizar el altar, que pues participar también de la comida o de los adornos o incluso de las fiestas que luego se hacen en las escuelas, en algunas escuelas, y que pues a veces ya si hablamos de preparatoria, universidad y demás, pues se organizan que tardeadas y esto y lo otro, kermés, ¿no? Y cosas así, ¿no? Ajá, y pues lo peor que lo empiezan como a formalizar como algo académico y ya no como una mera actividad de recreación o como ellos lo llaman, ¿no? De distracción en donde van a convivir un rato, sino que dicen pues ya casi lo quieren hacer como algo obligatorio. Y precisamente cuando a lo largo de los años que he estado ahí estudiando, me presionaban con eso de que pues no, tienes que participar, tienes que meterte pues que a una calenda, que tienes que pues poner algo, ¿no? Si a lo mejor no quieres estar ahí en la fiesta, pero pon dinero, pon esto, lo otro. Y yo pues siempre decía, no, pero es que yo no, porque pues, yo, ya saben, yo soy cristiano, o bueno, simplemente con el hecho de que yo no les aceptaba esa invitación, pues como que empezaban a decir, pues, recuerdo que me dijeron
Dicen, pero es que, ¿a qué le temes? Aquí no te van a ver y nosotros no le vamos a avisar a nadie. Tú no tengas miedo, tú puedes venir con nosotros y así. Y yo recuerdo que esa vez me armé de valor y dije, no, pero es que miren, yo no me interesa tanto la opinión de las personas, o que si me ven o no mis padres o mi líder, como así lo llaman, ¿no? Sino yo, lo que me interesa es que me está viendo Dios, me está viendo el Señor Jesucristo, y yo, porque le sirvo a Él, pues yo no participo de eso. Mira, lo siento, pero no. Y en ese momento, pues de ahí en adelante como que ya me conocían, sí. Entonces ya eso me facilitó el camino después a que dijeran, no, pues es que él no hace esas cosas. A que si yo a lo mejor no hubiera yo dicho nada, pues a lo mejor siempre me iban a estar diciendo, pero ¿por qué no? ¿Por qué? O que me iban, pues es que este es codo, no quiere dar dinero, o no, o es aguafiestas, así, ¿no? Uh-huh. Pero pues ahí se me empezó a facilitar un poco más el camino, porque ya sabían cómo era mi personalidad, cómo era yo. Entonces ahí yo creo que es importante, ¿no? Desde el principio marcar esa diferencia. Que nosotros, pues, como dice la palabra del Señor, ¿no? Que seamos luz en medio de las tinieblas. Sí, exacto. Y es que lo que pasa que todo esto de ahora sí que ser como tiene que ser un cristiano, sí, pues es imposible de ocultar. Incluso yo creo que hasta en la familia, ¿no? Hay mucho problema en eso. Oye, sí. Porque, yo recuerdo que cuando me convertí, pues toda mi familia es católica. Y no, hombre, o sea, no, se me cargaron, pero feo. Dios mío, sí. Cuéntanos sobre eso. Queremos saber un poquito sobre eso, ejemplo, porque, ay, Dios mío, no, hombre. Sí, una ocasión tengo unos tíos que bueno, no voy a decir por parte de quién, ¿no? Vayan a ver y a decir, nos está. No, con mucho respeto, respeto. Sí, y para testimonio. Ándale. Sí, apenas si me convertí, no, me decía un tío, no, que ya te lavaron el cerebro. Es que, no, pues que tú estás chamaco. Dice, pues te lavaron el cerebro. Y yo dándole la vuelta, ¿no? Le digo, no, tío, viera. Gracias a Dios que me lavaron el cerebro porque estaba bien sucio. Y así es como me los ahora sí que los dobleteaba y ya se quedaban en paz. Pero cada vez que llegaba, no, hombre, era eso. Incluso había tíos que los tenía como que más acá, ¿no? Que más respeto. Y yo dije, pues yo no sé cómo le voy a entrar para hablarles, pero les tengo que hablar. Y sí, incluso la oposición estuvo fea porque llegaron al punto de que, no, mira, ¿sabes qué? Mira, ¿quieres venir a saludarnos y aquí a visitarnos? Adelante, pero nada de la Biblia. Uh-huh. Pero antes de eso les dije, no, miren esto, Dios. Les hablé todo lo que se pudo y con eso quedé. Y ¿qué te crees que con el tiempo pues ya hasta el Señor fue abriendo más camino? Porque ellos mismos empezaron a dar cuenta de que sí había muchas cosas que les hablaba y ellos, no, pues sí, tienen razón. Sí. Entonces, bueno, yo en mi situación así también me costó con la familia. Sí. Sí, te entiendo, o sea, te entiendo en el aspecto de esta oposición que viene del diablo, ¿no? Porque gracias a Dios, pues me refiero a mi familia nuclear como tal, mamá, papá y hermanos, pues gracias al Señor Jesucristo somos cristianos, ¿no? Uh-huh. Somos una familia cristiana, pero sí te entiendo por el aspecto en la tensión que se siente cuando viene esta presión o cuando te empiezan con esos comentarios de que te lavaron el cerebro o que estás chamaco y que por eso te engañaron. Ándale. Y esas cosas. Y fíjate que a mí por eso me gustó mucho el testimonio de Ángel, porque justamente él dice esta parte de que a él nadie le tuvo que ir a decir nada. No hubo un pastor que estuviera ahí diciéndole, acepta a Dios, te vas a ir al infierno, un ejemplo, ¿no? Uh-huh. No hubo quien estuviera en ese momento cuando el Señor se manifiesta a él. No hubo no había nadie a su alrededor que le estuviera como diciendo o que le estuviera como hablando o algo. Simplemente fue como él y el Señor Jesús solamente. Fue como un encuentro personal con el Señor Jesús en donde él nadie le lavó el cerebro. Exacto. Dijeras tú, para pronto, sí, ¿no? Exacto. Para rápido, en resumen, nadie le lavó el cerebro, nadie le insistió, nadie le dijo, mira, vas a tener tanto, o te vamos a dar tanto, pero vuélvete cristiano, o lo que tú quieras, malicia, con las cosas exactamente que te dice el mundo, ¿no? Cuando se enteran que eres cristiano y te preguntan. A mí me ha pasado a veces también, que cuando se enteran que soy cristiano, cuando me llegan a preguntar, por ejemplo, a mí me pasa que de pronto personas que conozco o así, me hablan o me dicen algo, platicamos,
hablamos y logran ver un poquito en la conversión que meto a Dios o que les hablo un poquito del Señor Jesús y así, y me preguntan, o la vestimenta, ¿no? También, como tú dijiste, es que cuando uno es cristiano, pero de los que dice la palabra de Dios, a veces no hay necesidad de decirlo, sino que se nota, pues, sí, ¿no? En tu vestimenta, en tu actuar. Bueno, entonces pasa que me preguntan, oye, ¿y tú eres cristiana? Y yo creo que hace como unos 8 años más o menos, muy probablemente, porque me pasó y tengo que decirlo la verdad, y le pido perdón al Señor por eso, pero gracias al Señor que esos pecados fueron lavados en el bautismo, porque era cuando todavía no me bautizaba. Entonces yo negué que era cristiana, porque ya era cristiana, o sea, bueno, no era hija de Dios porque no estaba bautizada, pero ya tenía trayectoria, ¿no? Yendo a la iglesia, alabando a Dios, conocía de la Biblia, bueno, unos que otros versículos. Entonces yo me podría llamar cristiana. ¿Por qué? Porque ya era seguidora de Jesús. Por voluntad tal vez, o que no estuviera bautizada, es otra cosa. Claro. Pero ya había ahí algo, ¿no? Un indicio, exactamente. Entonces yo dije que no, porque sentí la presión de mis compañeros. Pero en ese momento yo sentí la presión, pero no tanto por ser cristiana, sino por mi actuar. Porque mi actuar no era el de una cristiana, el de una jovencita cristiana, ¿no? Adolescente cristiana. Yo me portaba mal, me salía de las clases a veces, hacía cosas travesuras, pues, hacía unas que otras travesuras, ¿no? Y entonces cuando me preguntan esto mis compañeros, yo creo que yo tenía como unos 13 años más o menos, 14, sí, más o menos, me preguntan esto y yo me quedo pensando y dije, no, voy a decir que no, porque qué vergüenza que se enteren que sí, pero que vean mi actuar, cómo hago, cómo me comporto, cómo hablo, cómo soy, ¿no? Cómo me llevo con las personas, y van a decir, ahora, dice que es cristiana, pero miren cómo hace. Sí. Entonces, a mí me dio más vergüenza dejar en mal el nombre del Señor Jesús, o el cristianismo, ¿no? En este caso, el ser seguidor de Jesús. Entonces, yo mejor dije, no, les dije, y me dijeron, no, sí, que no, bueno, es que a tu mamá la vemos que se viste con faldas, así cuando viene por ti. Y cuando empezaron así eso, me empecé a sentir muy atacada. Empecé a sentir como esa sensación de presión, como esa sensación de que... Y empecé como a intentar negar más, ¿no? No con mis palabras, pero sí nada más me quedaba como de que les hacía con la cara, así les hacía nada más. Y yo como de que, ¿qué hago? ¿Y ahora qué digo, no? Y entonces, ahorita pienso y digo, pues debía haber dicho mi mamá. Pero yo, pues, no, porque me porto mal. O un ejemplo, no sé, algo para decir. Pero en ese momento solamente empecé a decir que no con la cara. Y hacía gestos, y yo así como que no, nada más. Y me iba, ¿no? Y entonces ahora que ya lo vuelvo a experimentar, ¿no? Que otras personas me preguntan. Ahora yo digo, sí, gracias a Dios que sí soy cristiana. No soy perfecta. Cada día intento mejorar. Y por eso es que leo la palabra de Dios. Para que ahí, pues, Dios me enseña qué es lo que debo de mejorar, dejar. Y qué otras cosas debo de empezar a hacer. Pero sí soy cristiana. Y ya como que se quedan, sí, ¿no? Lo noté por la vestimenta, me dicen luego unos. O otros me dicen, con razón. Y yo me quedo, ¿con razón qué? ¿No? Digo, pero... Y no es que porque yo diga, ay, no, es que soy perfecto, soy la mejor cristiana. No. Sino es por esta parte que como uno intenta ir mejorando cada día, pues lo notan las personas y dicen, ay, esta persona no roba, por ejemplo, que es uno de los mandamientos que dice la palabra de Dios, no robarás. Entonces, yo voy a algún lado y notan que no robo o que no hago algo así, ¿qué pasa? No, qué diferente, ¿no? No, o sea, qué raro, ¿no? O no sé, en el caso de respetar, por ejemplo, a nuestros padres también, que ya actualmente ya se ha perdido el respeto a nuestros padres. Y entonces en ese caso también notan como de que, es respetuosa con sus papás, ¿no? O ¿qué otro mandamiento? Ustedes saben, chicos. Sí, pues de hecho, o sea, es... Sí, o sea, se nota. Uno se empieza a acercar más al Señor, es inevitable, que si uno lo hace bien... es inevitable, ahora sí que demostrar los frutos. Los frutos que vienen después de... De hecho, ahorita que mencionan eso de los frutos, precisamente como dándole seguimiento a esto, porque al principio yo no tenía como ese miedo. Al principio cuando entré a la carrera, recién me había bautizado, no tenía mucho. Y yo estaba con todo el entusiasmo, pero sí tuve un momento en el que el diablo como que me estaba poniendo dudas. Porque se volvió a repetir esa misma situación, pero ya en un lugar lejano, ya no fue en la escuela. Yo recuerdo esa experiencia que tuve en una comunidad donde me mandaron a hacer unas prácticas, donde pues cuando se estudia de docente, pues primero dicen pues tenemos que llevarlos a lugares a que practiquen en pueblos, y en primarias ya están en la realidad, no es como una emulación o algo imaginario, ¿no? Sino es realmente meterse ahí en el contexto ya de verdad, con una escuela, con las costumbres del pueblo y todo. Y yo recuerdo que también me había puesto en ese momento a lo del Día de Muertos y todo. Y recuerdo que regresando ya aquí a Huajuapan, una maestra me dijo,
porque supieron que yo no participé. No participé precisamente en la organización. En los eventos y todo, sí, claro. En la organización del evento y todo. Entonces me dijo la maestra que prácticamente como que me dijo, mira, pues es que vas para ese camino y entonces ¿cómo le vas a hacer? Ahí me dijeron lo mismo. Sí, y bueno, al momento como que sí me dejó, como que me quería ahí engañar el diablo, como que diciendo, pues mira, piénsalo, porque pues sí, la verdad, ¿cómo vas a hacer después? Sí, claro. Que pues eres tú el que va a estar frente al grupo y eres tú el que va a tener que dar la cara, dirigir y todo eso. Claro, hacia estas actividades. Sí, y ahí como que hubo un momento en que sí me quería como que desanimar el diablo y ahí ponerme esas dudas. Pero después, precisamente tuve que regresar a ese mismo lugar y pues seguir. Ya había pasado esas fechas y ya, pero tuve que seguir haciendo mis prácticas, realizando mis actividades. Y al final me fui contento de ese lugar porque yo recuerdo que le había puesto empeño a esas prácticas. Y el maestro que me prestó su grupo, porque es de que nos prestan el grupo, un maestro que ya está en función. Y me dice, mira, la verdad, pues tú sí le echaste más ganas que los otros que ya habían llegado. Mira. Y sí hiciste una diferencia y así. Y, justamente, la diferencia que hay que hacer. Sí. Entonces, después, como ahorita lo decía, ¿no? De los frutos, es que eso incluso hasta nos permite tomar eso para poder testificar, para seguir y estar completamente seguros de que el Señor Jesucristo nos va ayudando en esas situaciones. Sí, y yo creo que es una de las cosas de que cuando uno está metido, o sea, Dios siempre nos respalda en esa cuestión, nos da la virtud para hasta hacer el trabajo con esa gente, hasta hacerlo mejor. Igual lo mismo platico con Ángel, que pues han buscado muchas formas de cómo dejarlo mal en esto, pero como su trabajo habla, mira. Ni cómo, y él con más mayor autoridad puede hablarles de Dios. Que hablando de todo esto también, yo creo que una de las cosas que da miedo, da miedo a hablar nuestra fe, yo creo que es o al menos a mí, ¿no? Antes me daba mucho como que ese miedito de ofender a la gente. No tener el tono o la suavidad para hablarles la palabra del Señor, pero de una forma muy sutil, muy suave, que se lo disfrutaran, pero que literal no le bajara. Y perdón, necesito nada más para como que sí, sigas. Claro. Justamente me recuerdas a lo que dice en Mateo 5, 13 y 14, ¿no? Que nosotros somos la sal y la luz. Muchas veces, ¿qué pasa cuando llega la sal? Pues que da sabor, ¿no? Da sabor y conserva. Y ahorita tú que estás diciendo esta parte de que para no ofender, decir las cosas un poquito más suaves, más como tranquilas, como de que sí, Dios castiga a los pecadores, pero bueno, está bien si eres esto, no pasa nada, solamente busca a Dios, sino decir las cosas de verdad, en serio, como el evangelio lo dice, ¿no? Claro. Y entonces como que sí, justamente la sal que hace conservar tal cual como es la esencia de las cosas, el sabor, la esencia, incluso el tiempo, así pasen muchos años, ¿qué pasa? Que conservan eso. Por ejemplo, aquí ubican La Matanza, que está acá por Santa María. Claro. Me ha tocado ver en una ocasión cuando mi papá me llevaba, cómo tendían la carne en el suelo, era como cecina, tasajo, qué sé yo, algo así, la tendían, y entonces yo preguntaba y le decía a mi papá y a los dueños de ahí del lugar, les decía, ¿por qué ponen eso la carne? Y dice, es que le echamos sal y esa se empaqueta para las personas que muchas veces van a caminos largos, hacen caminatas, senderismo, o son como personas que les gusta viajar mucho, pero que no tienen dónde quedarse para cocinar o así, se compran esta carne que ya está conservada con sal y se la van comiendo. Y yo así como de, o sea que la sal hace esto, esa es su función, conservar la esencia de las cosas, que no se echen a perder. Y justamente como dices, para no ofender queremos cambiarle un poquito, pero no, para hacer la diferencia de que somos hijos de Dios y así no avergonzarnos y decirlo claro, como es conservar la esencia del evangelio. Y también qué pasa con la luz muchas veces, que la luz llega a incomodar, porque ¿qué dice? Que cuando traemos nuestras obras a la luz del evangelio, ¿qué pasa? Que Dios empieza a alumbrar aquellos rincones que están oscuros dentro de nosotros, de nuestra vida, nuestro pasado, nuestros pecados que hacemos, ¿no? Día a día o incluso en nuestro pasado. ¿Y qué pasa? Que eso te confronta, te empieza a incomodar, y por eso es que empiezas a hacer una diferencia, porque empiezas a cambiar todo aquello que está saliendo a la luz. Exacto, sí. Y bueno, aquí como para tomar el curso, ¿no? Del tema.
la pregunta era entonces, ¿por qué da esa, llega como esa vergüenza, ¿no? Sí, ¿por qué? Ya vimos que es el miedo. En el caso, por ejemplo, en tu caso el trabajo. A perder el trabajo. Ajá, en mi caso, por ejemplo, la carrera. La familia, amigos, en mi caso. Pero también viene otro punto que a veces es como la comodidad. Sí. Es decir, es que como que estamos, llega ese momento de que dicen, pues estás cómodo ahí nada más en la iglesia, ahí nada más que cantes. La casa del culto. Y pues, o con personas de confianza, como ahorita decíamos, ¿no? Estamos en confianza, hablamos, pues muy bien, cómodamente. Qué fácil hablar de Dios aquí. Sí. Sí, es cierto. Y a veces viene como que esa incomodidad de decir, pero es que, ¿por qué voy a estar ahí a lo mejor con esas personas? Tengo que pasar momentos incómodos o pasar esos momentos de que tengo que dar explicaciones. Y por eso como que ahí se rompe esa comodidad. Sí, es cierto. Es decir, nos hace salir de esa zona de confort, pero... pues sabemos que es una trampa, es porque, claro. ¿Por qué? O sea, porque el enemigo nos quiere tener así, tibios. Exactamente. ¿No? Como dice en Apocalipsis, o sea, como no eres ni frío ni caliente y eres tibio, pues me das asco. ¿Por qué? Porque no te decides de un lado o del otro. ¿Eres cristiano o no eres? ¿Confiesas que sí o no? No lo haces. Ajá, o lo haces o no lo haces. Entonces, yo siento que es como esta parte de quedarnos en un punto medio, como decías, en la comodidad de estar tranquilos, en nuestra zona de confort, de que todos piensan igual que yo, pero cuando ya te enfrentas a este mundo en donde te encuentras personas que confrontan tus creencias, tu convicción, empiezas a sentirte tenso, empiezas a sentirte probado, porque dices, Dios mío, ¿niego? O digo la verdad, confieso que soy cristiano, pero se me van a atacar y luego estoy solo aquí, ¿no? En el caso del salón de clases, yo comparto esa sensación contigo porque sí pasa en el salón de clases, o tú cuando estabas en la prepa y evangelizabas, y o sea, pasa que de pronto te quedas, ¿lo digo o no lo digo? Pero es que eso está mal, pero es que si lo digo, pues se van a venir todos estos encima de mí y no hay quien me ayude, ¿no? Y entonces como que empiezas a sentirte acorralado. Sí, y es que dar testimonio, hay que salir de la comodidad de uno. Claro. Porque, o sea, está uno ahora sí cómodo, pues nada más ir a la iglesia, escuchar, aprender esto, el otro. Lo difícil viene cuando lo quieres testificar o lo quieres dar a entender a la gente. Sí, es cierto. Y yo recuerdo mucho a un primo, e incluso cuando yo empezaba, yo les decía a mis papás, no, esto, el otro, pero también había mucha oposición. Me decían ellos, no, pues qué necesidad, yo que voy a tener tiempo de andar ahí, o yo que voy a andar batallando con gente necia. Sí. Y les decía yo, no, es que no es que uno batalle con gente necia, que los quiera hacer uno entender a la fuerza, pero es necesario mínimo una vez hablarles y hablarles bien. Sí, sí. Como dice ahí en Colosenses, ¿no? Que le pongas Colosenses 4:6. Que le pongas sal a tus palabras, que una gracia, exactamente. Para que dé gracia a los oyentes, perdón, ándale, así dice. Que des gracia a los oyentes, para que el oyente pues se vaya con, no, pues sí, ¿no? Pero incluso con todo y eso hay gente que, se pone en un plan. Te decía de mi primo, yo una vez le hablé y me dijo, ¿sabes qué? Última vez que me hablas y si no, mira, yo no quiero golpearte o no respondo. Dios santo. O sea, y eso es aguantar eso, ¿no? Como que salir de esa comodidad. Cosa que incluso nada más con tu forma de vestir ya es salirte de la comodidad, porque te enfrentas a miradas, a que te juzguen por decir, por ejemplo, a mí pasa muchas veces con las mujeres, ¿no? A mi mamá en una ocasión le dijeron, ay, es que cuando la vi se me hizo como las monjitas del Tepeyac, le dijeron, y yo me quedé, y mi mamá dice que le dio un coraje, pero dijo, no, señor, dame paz, dame paciencia, dame tranquilidad, Señor, úsame, que tu Espíritu Santo me tome, porque si no, no sé cómo voy a responderle a este hombre, ¿no? Porque fue un señor el que le dijo eso, y a mí también me han dicho de que, ay, mojigate, y que no sé qué tantas cosas, y que te crees muy santa, y cosas así con tu vestimenta, y es como que, o sea, piensan que creemos que somos perfectos. Exacto. Pero no, para allá vamos. Exacto. O sea, queremos apenas agarrar la perfección, tener esa perfección que tuvo el Señor Jesús, porque sí se puede, pero claro, es un proceso, ¿no? Y no es como que yo soy perfecta y por eso me he visto así y hago esto, no, es porque Dios me lo está pidiendo, Dios le agrada, entonces lo voy a hacer, ¿no? Claro. Sí, y bueno, de hecho, ahorita que estamos hablando de esto, de cómo se refieren muchas personas a nosotros, pues a veces también es la edad, ¿no? Que tenemos como jóvenes, ahorita que estaban mencionando la vestimenta, porque a lo mejor
ver a lo mejor una persona mayor, sí sigue siendo como que algo distinto, de que digan, pues no es como todos, pero se ve más manifiestamente en la edad juvenil, ¿no? Y ahorita que estábamos mencionando todas estas experiencias, me vino a la mente pues el texto, ¿no? Que está en 1 de Timoteo 4:12, dice que ninguno tenga en poco tu juventud, dice. Que ninguno la tenga en poco. Por ejemplo, a lo mejor nos sentimos menos cuando hacen de nosotros ciertos comentarios, por ejemplo, sí, en la vestimenta o en la música o en otras cuestiones. Pero dice aquí la palabra del Señor, ninguno tenga en poco tu juventud. Pero dice, pero sé ejemplo de los fieles en palabra, en conversación, en caridad, en espíritu, en fe, en limpieza. Entonces ahí yo creo que vienen esos aspectos, ¿no? Como por ejemplo la vestimenta, la música, las formas de actuar, ¿no? Que nosotros presentamos a los demás, que cómo nos presentamos a las personas, sí, y de esa manera nosotros damos a entender esos buenos actos y al final sí, decir, pues ¿por qué me voy a avergonzar? Sí. Oye, y ahorita que dices que ¿por qué me voy a avergonzar? Yo les pregunto ahora a ustedes, ¿hay alguna razón por la que ustedes se han sentido orgullosos de ser cristianos, de ser hijos de Dios? Que por la cual ustedes digan, sí, aún a pesar de todas las críticas, aún a pesar de todo lo que ya ahorita estamos hablando con anterioridad, que digan, aún con todo esto, me siento orgulloso por esto o por aquello, ¿sí? Sí. A ver, cuenten. Bueno, yo quisiera empezar porque al menos al principio, como ya les decía en la parte de mi testimonio, cuando estaba metido en ese mundo virtual, ficticio, llamémoslo así, ¿no? Sí. Pues yo siempre persiguiendo cosas que no son reales, pues. Y al entrar en el camino del Señor y ver todo lo que es la realidad, porque hablamos de que el Señor, lejos de ser lo más ficticio o imaginario, es lo más real que nosotros podemos tener. Sí. El Señor Jesucristo, su sacrificio en la cruz, todo lo que hizo por nosotros, es lo que a mí me ha dado siempre ese ánimo de decir, pues estoy en la verdad. El Señor Jesucristo ahí, como dijo en Juan 8, ¿no? Dice que Él es la luz, pero también, como decían más adelante en el capítulo 14, si no mal recuerdo, que Él es la verdad también. Y yo me siento así como, bueno, hay una película que llegué a ver hace tiempo, que bueno, no es que la recomiende y todo, ¿no? Pero no sé si escucharon hablar de eso, como de esa película de la Matrix o algo así. Ah, sí. Que vivía en un mundo así totalmente que no era real. Él pensaba que era lo real, ¿no? Sí, claro. Y de ahí llegan, creo, unas personas y resulta que lo despiertan y empieza a ver todos los problemas, empieza a ver todo lo que realmente pasa en el mundo y se da cuenta que todo lo que vivió era pues algo imaginario, algo que no existe y que así va a morir. Claro. Que así va a morir. Entonces yo cuando el Señor Jesucristo, gracias a Él que me sacó de ese mundo virtual y todas las cosas que yo creía o que para mí era el sueño o la máxima felicidad, pues empecé a ver, digo, no, pues eso no es la realidad. Y de ahí empecé a ver que el Señor Dios nos empieza a mostrar las cosas que son de verdad reales. Y veo, por ejemplo, al mundo cómo va tras miles de ideologías, de pensamientos, de cosas que pues la mayoría cree. Y yo digo, pues soy privilegiado de que somos privilegiados, de que conocemos la verdad y que Él nos va enseñando todo lo que es la realidad. Entonces eso es lo que a mí yo siento que me enorgullece, me siento como alguien que fue sacado de la mentira y ahora está puesto en la luz y como que veo y digo, bueno, a lo mejor ellos no lo ven porque pues lamentablemente todavía no tienen esa oportunidad de conocer al Señor Jesucristo, pero a lo mejor me tratan así, pues al igual que ese personaje de esa película, pues era como el raro o el único diferente, pero es porque veía la verdad, él entendía la realidad y entonces así con el Señor yo es como que lo que me ha dado muchas fuerzas, el saber que Dios es la realidad, la luz, la esperanza que tenemos. Sí, amén. Y de esa manera digo, pues ¿por qué me voy a avergonzar? Justo, sí, exacto. Eso es lo que me ha dado fortaleza, ¿no? Ay, qué bonito, Isaac. Sí, es cierto. Bueno, yo sí me da mucho orgullo decir que estoy cristiana ahora por lo mismo que ahora he entendido que ser cristiana no tiene nada de malo.
o sea, aunque lo hagan ver muchas personas así, te digan que está cerrado y que esas costumbres y que cómo vas a decirle que no a muchas cosas y cada quien tiene su verdad y que la verdad es subjetiva y bueno, un montón de ideologías como mencionaba Isaac. Yo creo que en eso vamos a coincidir porque pues tenemos una preparación académica parecida, ¿no? En este caso la docencia y la psicología, entonces como que por ahí se van dando y justo a mí me tocó en muchísimas clases escuchar y que me enseñaran y que me explicaran sobre muchos temas que estamos viendo en la actualidad, pero me los explicaban desde la parte de es que tienes que aceptarlo, que eso es lo que está pasando y esa es la verdad actual y pues ni modo, ¿no? Pero yo me quedaba, no, es que no tiene por qué ser la verdad. Si Jesucristo ya dijo que Él es la verdad y lo que está en su palabra es la verdad, ¿por qué tiene que ser eso la verdad, no? Y hay algo en específico con lo que me siento más orgullosa y es en las costumbres, en cómo hay gente y el mundo está tan arraigado y tan casado con la idea de seguir costumbres que ni siquiera entienden el por qué. Y me da eso, sí, de verdad me llena de mucho orgullo, porque cuando yo le llego a preguntar a alguien, ¿y por qué celebras Día de Muertos? Y se quedan pensando, pues porque eso se hace durante generaciones. Y yo, ajá, sí, pero tú, ¿cuál es tu convicción en esto? Ajá, ¿qué sientes con esto? ¿Cuál es tu verdadera convicción? ¿Qué es lo que tú, como, o sea, personalmente, qué piensas de esto? Y entonces agarran y se quedan callados y dicen, no, la verdad, pues no sé, solo lo hago porque lo hacen mis papás y ya. Y yo, bueno, y de ahí voy con la Navidad. Oye, ¿por qué celebras Navidad? ¿Qué significa la Navidad para ti? Y se quedan, pues según Google dicen que significa nacimiento. Y yo, ajá, sí, pero ¿qué es para ti? O sea, ¿por qué tú lo haces? ¿Por qué compras lucecitas? ¿Por qué compras un pavo el 24, 25, qué sé yo? ¿Por qué haces eso? O sea, ¿qué sentido tiene hacer algo que ni siquiera sabes el por qué? Y no me dicen nada, ¿no? O cuando hacen, no sé, o sea, muchas cosas. Y como cuando tú oras delante de alguien para comer, les hablas de Dios, cantas una alabanza, hablas diferente, explicas algo de Dios, se te quedan viendo como de, ay, qué raro. Ah, no, pero tú sí tienes que respetarlos a ellos cuando hacen Navidad, cuando hacen Día de Muertos y qué sé yo cuánta costumbre, ¿no? Y entonces es una incongruencia cuando a mí un maestro me decía, Yara, es que tienes que abrirte al mundo, tienes que abrir tu mente para que puedas conocer las diferentes ideologías, porque van a llegar pacientes de diferentes tipos de ideologías y pensamientos. Y yo, ajá, ¿y cuándo ustedes van a abrir su mente para aceptar la verdad de Jesucristo y aceptar lo que yo creo? Dice, no, es que eso es muy cerrado. Entonces no me hable de mente abierta cuando usted no tiene la mente abierta para aceptar el evangelio. Sí, claro. Porque una persona de mente abierta acepta todas las ideologías, incluso la cristiana, ¿no? Pero si tú no vas a aceptar mi ideología, quiere decir que tampoco tienes la mente abierta. Y entonces eso es lo que me ha llenado de orgullo de decir que yo por lo menos sé por qué busco a Dios, por qué creo en Jesucristo, porque lo he sentido. Y cuando pregunto, ¿por qué tú celebras Navidad? Y no me dices, me siento orgullosa porque digo, bueno, al menos no estoy engañada, al menos he investigado, he leído y no me dejo llevar por lo que todo el mundo hace hoy en día, sino que investigo antes, ¿no? Exacto. Y eso es lo que a mí me llena de orgullo, además de que eso le agradezco mucho a nuestros pastores y nuestros ministros porque nos han incitado a leer, a estudiar, no son de aquellos que te dicen, esta es la verdad y quédense con esto y se van a ir al infierno si no hacen esto, no, sino que te dicen, bueno, no me crean, lean también ustedes para que conozcan la verdad. Claro. Y eso es algo que digo, ay Señor, qué hermoso. Aparte de que te dan bastante fundamento para que tú creas, y aún así con todo y eso te dicen, búscale. Cierto. ¿Y tú, Alfred? Bueno, ay, perdón. No, sí, adelante, como para como que relacionar estas dos partes, ¿no? Sí. Cuando mencionabas eso, me faltó mencionar que a mí lo que me emociona es como lo que presentan como la ciencia absoluta, las comprobaciones ya verificadas, ¿no? Por distintos autores a lo largo de la historia y eso, salen a veces refutadas, o más, mejor dicho, no es que no siempre sean refutadas, sino que los vamos descubriendo con la palabra del Señor y que sabemos que todo es por el Señor, que el Señor ya lo manifiesta desde antes. Por ejemplo, con esto de que al principio creían que la Tierra era plana, ¿no? Y, por ejemplo, nada más como rápido, no es el tema, ¿no? Pero con motivo de decir que es mi orgullo de cuando leemos en Isaías 40:22, que dice que Él está sentado sobre el globo de la Tierra.
Es decir, ya lo había manifestado desde antes que hubieran dicho, la tierra es redonda. Uh-huh. Y eso es algo que es de decir, pues el Señor nos anticipa las cosas desde antes. Cierto. Y eso es precisamente esta parte, ¿no? De que aunque vayamos así a la escuela con personas que supuestamente son muy estudiosas y esto, pero ninguno se va a comparar realmente con la sabiduría del Señor, y que el Señor nos va compartiendo a través de su palabra y estudiando y cómo se va conectando, y vamos viendo que realmente la base pues no es lo que dicen ellos. Y más ahorita que sabemos que estamos en una etapa, le llaman postmoderna, en donde, como dices, la verdad dicen que es subjetiva. Uh-huh. Y he tenido compañeros, ¿no?, que dicen, no, pues es que es como mencionabas, que hay que tener esa flexibilidad de aceptar muchas verdades porque no sabes si puedes estar equivocado. Entonces muchos viven pensando que hay dicen, muchas verdades. Ajá. Pero además de eso veo una inestabilidad en su vida porque no tienen una base. Justo. Y muchos viven como diciendo, pues yo creo en esto y esto, pero no dicen, pues yo estoy abierto a que esto puede ser que no sea así. Y por eso pues ya vemos tantos problemas con todo lo que involucra de no tener una base bien con el Señor, y el saber que nosotros tenemos esa roca eterna que es el Señor Jesucristo, pues es una alegría enorme. Aunque el libro es antiguo, pero cómo te mantiene al día. Sí, exactamente. Exacto. Ahora sí, Alfred. Alfred, te toca a ti. ¿Por qué te sientes orgulloso de ser hijo de Dios, cristiano? Pues yo pienso mucho en mi pasado, ¿no? De que antes, por la ignorancia, me sentía orgulloso de cosas vanas. Sí. Que tomaba, que me drogaba, que tenía dinero, que tenía cierto respeto, conocido, esto, el otro. Pero que al final era un orgullo vano, porque, o sea, según en lo que yo triunfaba era lo puro malo. Claro, sí. A comparación de hoy, que el Señor Jesucristo llegó a mi vida, me cambió, se manifestó aquella noche y me dijo que dejara lo malo y que agarrara su palabra. De ahí para adelante todo cambió. Fue mucho orgullo, me siento orgulloso de que por primera vez mis papás se sintieron bien, que ya me verme así cambiado, que mi mamá ya no tuviera como que esa vergüenza de decir, que le preguntan, no, ¿es tu hijo? Bendito no, pues, Dios. Sí, pero ahora, no, mire, mi hijo, mi hijo estaba en la droga, estaba en esto, estaba en el otro, y mire, Dios lo rescató. No, hombre, o sea, una de esas cosas. La otra, yo creo, ¿no? Donde siempre que he ido, que dan testimonio a la gente. Incluso, por ejemplo, me daba mucha risa con un amigo porque lo bonito del Señor es de que el Señor como te consiente, ¿no? Que aunque tú no se lo pidas, pero el Señor, tal vez tú pides esto y el Señor es tan bueno que, pues yo creo que ve tu caminar también, ¿no? Y dice, no, pues ahí te va más de lo que pediste. Recuerdo mucho cuando, gracias al Señor, me ayudó a adquirir mi moto. Yo decía, no, pues una sencillita, pero pues que me lleve. El Señor acomodó todo para que no me llegara nada más una sencillita, ¿no? Me llegó una, pero a buen precio, como dicen las 3 veces, buena, bonita y barata. Buena, bonita y barata. Ándale. Mira nada más. Y tanto así que pues yo en ese entonces yo les hablaba a todos esos muchachos y así, incluso uno de los compañeros dijo, no, me voy a volver cristiano como Freddy, dice, porque como este rey que dice en Hechos cuando Pablo le empieza a contar su testimonio y todo lo que el Señor ha hecho, y así dice, Pablo, por poco me persuades para ser cristiano. Exactamente. Sí, eso. De que la gente dé testimonio de cómo Dios obra en tu vida y que todo es para bien, en tu actitud, amén. En todo, en cómo te comportas. Y es que, sobre todo, yo creo que me siento orgulloso también de ser cristiano, porque el buscar al Señor me ha ayudado a limpiarme de todas esas cosas vanas. Y quieranse o no, nosotros somos ya una joya. Sí, la entre verdad. Muchos jóvenes, Dios mío, todos los jóvenes, pues, no, hombre. ¿Cómo está el asunto? ¿Ven? O sea, y sobre todo algo que comentó Isaac, la inestabilidad que muchos hay a veces. Sí, exacto. Sí, uno como teniendo ya una verdad, una base, y nos cuesta por ahí sentar cabeza y ponernos bien firmes. Exacto. Ahora imagínate otros que tienen muchas verdades y que creen muchas
muchas cosas. Sí, exactamente, sí, nosotros, imagínate, por ejemplo, ¿no? Se burlan mucho de las mujeres, que su vestimenta y el otro, pero, o sea, las vestimentas de una cristiana, qué elegancia, la verdad. Sí. O sea, nada que presumir, que sacar, como dicen esa frase vulgar, que si no enseña no vende. Ay, nada Dios, de eso, cierto, o sea, no. O sea, el porte se ve desde la vestimenta. No, hombre, o sea, todo cambia. Y te vistes para el Señor, no para la gente. Exactamente. También esa es otra. Sí, y yo me siento muy orgulloso de que el Señor me responda, me tenga en cuenta, de que a pesar que he tenido errores como humano, pero el Señor ha estado conmigo. Amén. Incluso hasta cuando he hablado de su palabra, en donde quiera que voy. Por ejemplo, ¿no? Ayer justo, de camino a la iglesia, bueno, estaba todavía en el trabajo y tenía mis alabanzas. Y me dice uno de la Guardia Nacional que lo estaba atendiendo. Y me dice, oye, ¿eres cristiano? Y le digo, sí, esto y lo otro. Oye, mira qué bueno, que esto, que lo otro. La verdad, muchos de los jóvenes pues ya no andan perdidos o esto, así. Y le digo, no, pues mire, si gusta, hasta lo invito a la iglesia. Y me lo iba a traer, pero empezó la lluvia y pues ya, no se pudo. Ay, pero primero mío. Dios. Pero primero Dios va a tratar. Pero sí, literal, ser cristiano es un orgullo, pero bastante grandísimo. Cierto. Grandísimo. Amén. Sí, yo creo que todo esto pues nos remite de nuevo a Pedro, ¿no? Es decir, cómo se marca ese antes y después de su actuar ante el Señor Jesucristo. Sí. Porque entonces, al final, ¿cómo podríamos resumir, no? Pasamos con las preguntas, ¿qué es, por qué da vergüenza, no? ¿Por qué a veces suceden esos motivos? Primero, ¿cuáles son los motivos, no, de vergüenza? Uh-huh. Que puede ser el miedo y la zona de confort y todo eso. Ahora, ¿por qué, no? ¿Por qué? Y ¿por qué debería ser así si tenemos motivos grandísimos de orgullo? Y al final, entonces, ¿qué es lo que necesitamos, no? Para poder estar siempre con ese orgullo y porque no es motivo de perder ese orgullo ni de sentirnos avergonzados que somos cristianos, que somos jóvenes cristianos y al contrario, pues darle gloria a Dios a través de nuestros actos. Entonces viene ahora esta pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que se necesita? ¿Qué es lo que necesitamos? Porque Pedro, pues ahorita vamos a ver cómo pasó de un cambio a rechazar al Señor y luego a hablar ante una multitud que al principio no pudo testificar con una sola persona y después ante miles, cómo hizo esa predicación sin temor alguno. Exacto, sí. Cierto. Y es que lo que necesitamos en sí es el Espíritu Santo de Dios, cierto. Es lo que necesitamos porque date cuenta cuando Pedro negó al Señor, ¿en qué nivel estaba? Iba a la vigilia con el Señor y se quedaba dormido. Se quedaba dormido, sí es cierto. Se quedaba dormido, o sea, sí velaba, pero no como debía de. Sí. Punto menos. ¿Qué más? Cuando, por ejemplo, que le querían aprender al Señor. Al Señor Jesús y sacó la espada y mochó la oreja. La forma de resolver problemas. La forma de resolver. Impulsivamente. Exactamente, ser impulsivo, ¿no? Sí. Yo creo que eso es otra cosa que nos resta más. Pero ¿qué tal cuando Pedrito se puso las pilas y vino sobre él el Espíritu del Señor? Un cambio. No, hombre, ya enorme. Hubo un cambio enorme y Dios lo transforma y como decíamos al principio, los frutos del Espíritu Santo son los que te ayudan. Pero primero, ¿qué? Pues es el Espíritu Santo para que a través de tus acciones, de todo lo que vaya pasando en tu vida, vayas teniendo esa fortaleza, esa valentía y Dios te use. Y ahora tú sin temor, sin sentirte intimidado, sin sentir como que esa sensación de tensión y todo eso, puedas decir, sí soy cristiano y no soy perfecto. Porque bueno, yo lo digo personalmente, ¿no? Que yo pensaba que por cometer errores y por pecar y cosas así o portarme mal, tenía que negar para no dejar en mal. Pero ahora es, no soy perfecta, soy cristiana, pero por eso lo soy, porque sé que Dios me ayuda a mejorar todos los días, ¿no? Día. Entonces eso es algo muy importante, el Espíritu Santo de Dios. Y como ya lo hemos dicho en episodios anteriores, se busca a través de la oración, del ayuno, de la lectura de la palabra. Es como el Señor nos va llenando. Dice en Romanos 10, me parece que es cuando dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces es como esta parte de cómo es que tú obtienes ese Espíritu Santo, esa fe, leyendo la palabra de Dios, orando, como justo mencionando el ejemplo de Pedro, como en Hechos, ¿no? 2, cuando estaban esos 120, ¿qué pasa? Que derrama Dios de su Espíritu Santo y
Dios mío santo, ellos empiezan a hacer maravillas y milagros. ¿Por qué? Porque ahora tienen el Espíritu Santo, que es el que les da valor para no avergonzarse del Evangelio. Y como Romanos 1:16, no me avergüenzo porque es poder de Dios, porque sé que lo que digo es verdad y lo digo con autoridad. Entonces es esa sensación de poder que nos da solamente el Espíritu Santo de Dios, no de un poder de estar sobre alguien, sino un poder de dominar tu propio espíritu. Porque muchas veces el diablo te usa para querer hacer cosas, no pecar y lo que sea, pero cuando tienes el poder de Dios, que es a través del Espíritu Santo, entonces puedes someter todo aquello que se oponga. Exacto, y el Espíritu Santo en la vida de la persona hace mucho la diferencia, porque al principio Pedro negaba, pero después en Hechos 2, ¿a cuántos convirtió Isas? Uy, a 3,000. 3,000, la primera prédica, ¿eh? Sí. La primera prédica. Ahora, si nos vamos al capítulo 4, ¿cuántos fueron? 5,000. 5,000. Exacto, o sea, el cambio se vio drásticamente. Entonces, sí o sí, es necesario que estemos bien llenos del Espíritu Santo para que se vaya la vergüenza y todo temor. Sí, amén. Sí, exactamente. Pues. Y pues nada más como para ir cerrando, ¿no? Este tema, saber que además de estos beneficios que tenemos aquí en el mundo de transitar con las personas, saber que tenemos una esperanza con el Señor. Eterna. Una esperanza eterna. Nada más como para mencionar algunos pasajes bíblicos de manera rápida, como dice Efesios, que dice somos ciudadanos con los santos y domésticos de Dios. O lo que dice también en Primera de Pedro 2:9, que dice que más vosotros sois linaje escogido, gente santa, pueblo adquirido. Y para cerrar, Hebreos 11:16, que dice que aquellos, los guerreros de la fe, dice que deseaban una patria, no una terrenal, sino una mejor, que dice esa saber la celestial. Y por eso es que ellos pues afrontaron todas esas cosas. Y pues desde aquí decirles a todos nuestros hermanos jóvenes que pues han tenido que pasar por esas situaciones, ya sea en el trabajo, en la escuela o en cualquier otro contexto, que no tengan temor, vergüenza, saber que tenemos una esperanza en el Señor Jesucristo y que el ser cristianos no debe ser en ningún momento motivo de vergüenza, sino motivo de orgullo. ¿Sí? Porque somos una luz en medio de las tinieblas y debemos de demostrarlo ante todos, porque dice en Mateo 5:14 que una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Por qué? Porque debe darse a notar, debemos de darnos a notar, no para buscar gloria o que nos vean, sino a nosotros como humanos, sino que vean al Señor Jesús y a través de nuestro testimonio glorifiquen a nuestro Padre que está en el cielo. Sí, exactamente, y que solamente buscando al Señor es que se van a ir todas esas oposiciones. Se va a ir la vergüenza, se va a ir el temor, y lo que dice la Escritura, que el Señor nos dio de su Espíritu, es el Espíritu Santo, que se va todo temor y toda vergüenza y toda cobardía, exactamente. Así es que pues espero que les haya servido de mucho esta plática que tuvimos. Y pues muchísimas gracias, muchachos. A ustedes, chicos, gracias porque esto nos alimenta a nosotros también. Sí, claro, nos ayuda a crecer y a aumentar nuestra fe cada día. Y pues nada, creer que tenemos esa esperanza, y ese es nuestro motivo de orgullo. Y no se olviden de compartir, de comentar cualquier duda, preguntas, algo que sientan ustedes en su corazón, que quieran escuchar una palabra. Tal vez no somos expertos, pero vamos a buscar la manera de cómo tratar los temas. Y no olviden compartirlo con sus conocidos, con sus familiares, amigos, porque alguien puede estar necesitando hoy esta palabra, al igual que darle like a este video. Y pues nada, no olviden que este mundo no es nuestro hogar. Dios les bendiga.